No sigas malgastando tu dinero en productos caros para el cuidado de la piel. La industria de la belleza tiene un secreto que cuesta menos de 5 euros, pero puede convertirse en un gran aliado dentro de una rutina bien hecha. La crema Nivea. Sí, lo has leído bien, pero ten cuidado. El 90% de las mujeres la usan de forma incorrecta y, sin darse cuenta, no aprovechan todo su potencial en la piel. Si tienes entre 50 y 70 años, existe una técnica de bloqueo de la hidratación de la piel que puede ayudar a mejorar la apariencia de las arrugas causadas por la deshidratación mientras duermes. Hoy te revelaré 7 usos que muchas personas pasan por alto y que los laboratorios cosméticos no suelen destacar. ¿Estás lista para tener una piel suave y sedosa sin gastar una fortuna? Y ahora sí, comencemos con el primer método, el más simple y al mismo tiempo uno de los más poderosos de todos: el tratamiento suavizante nocturno. Si alguna vez te has despertado por la mañana, te has mirado al espejo y has sentido que tu piel envejeció de un día para otro, más tirante, más seca, con esa textura frágil que recuerda al papel fino, no es tu imaginación. Es una señal silenciosa de que tu piel pierde hidratación durante la noche y está pidiendo ayuda. Con el paso de los años, la piel deja de retener el agua como antes. Esa barrera invisible que la protegía se vuelve más débil y vulnerable. Cuando la hidratación se escapa, las arrugas aparecen con más facilidad. Las líneas se marcan y la luz natural del rostro se apaga poco a poco, como una vela que pierde su brillo en la oscuridad. Aquí es donde la crema Nivea entra en escena como un aliado nocturno discreto pero profundamente eficaz. Incluso personas que cuidan su imagen al más alto nivel, como David Beckham, han confiado en lo simple, en lo que funciona sin ruido. Muchas personas creen que Nivea solo se queda en la superficie como una capa sin propósito. En realidad, su función es otra. Actúa como un escudo suave que ayuda a retener la humedad que tu piel ya tiene, evitando que se pierda mientras duermes y creando un entorno donde la piel puede repararse. Para empezar, lava tu rostro con un limpiador suave y agua tibia, preparando la piel como un lienzo limpio. Aquí es donde ocurre uno de los errores más comunes y más dañinos, y casi nadie lo menciona. Muchas personas secan completamente su rostro después de lavarlo, dejando la piel totalmente seca antes de aplicar cualquier producto. Ese gesto, que parece correcto, en realidad puede estar robándole a tu piel la poca hidratación que aún conserva. Cuando aplicas la crema sobre una piel completamente seca, no hay agua que sellar, no hay hidratación que proteger y el resultado es mucho más limitado. Por eso no seques completamente el rostro. Déjalo ligeramente húmedo, porque esa pequeña capa de humedad es la clave de todo el proceso. Toma una cantidad pequeña de crema Nivea, aproximadamente del tamaño de un grano de arroz para cada zona, y aplica una capa fina en las áreas que más lo necesitan, alrededor de la boca, debajo de los ojos, en la frente y también en el cuello. No es necesario usar más cantidad, porque una capa ligera es suficiente. Masajea suavemente con movimientos ascendentes. Este gesto favorece la circulación y ayuda a que el producto se distribuya de manera uniforme. Luego, simplemente descansa. Durante la noche, la piel entra en su fase natural de reparación. Se activan los procesos de renovación celular y se refuerza la barrera cutánea. La crema Nivea actúa como una manta protectora que conserva la hidratación y crea un entorno ideal para que la piel se recupere. Al despertar, la piel se siente más suave, flexible y con un aspecto más relleno. Al mantenerse hidratada durante toda la noche, las líneas finas y la textura frágil se notan menos. Este hábito sencillo puede aportar ese aspecto de piel descansada y luminosa sin necesidad de invertir en cremas nocturnas costosas. Para un uso equilibrado,
Aplica este método entre 2 y 3 noches por semana. Si tu piel es muy seca, puedes hacerlo en noches alternas. Conserva la crema bien cerrada en un lugar fresco y seco y aplícala siempre con las manos limpias. Ahora hablemos del cuello. Muchas personas cuidan el rostro con atención, pero olvidan esta zona clave. Aplican productos en mejillas y frente y se detienen en la línea de la mandíbula como si el cuidado terminará ahí. Sin embargo, el cuello guarda silencio y aún así revela el paso del tiempo antes que muchas otras partes del cuerpo. La piel del cuello es más fina y tiene menos glándulas sebáceas, por lo que produce menos hidratación natural. Además, está en constante movimiento al hablar, comer o inclinar la cabeza. Con menos soporte de colágeno, estos movimientos repetidos dejan huella. Poco a poco aparecen líneas horizontales, la textura se vuelve más frágil y la firmeza empieza a ceder, casi sin que te des cuenta. Aquí es donde la crema Nivea vuelve a convertirse en una gran aliada. Toma una pequeña cantidad del tamaño de una lenteja y caléntala entre las manos hasta que se vuelva sedosa, casi como si despertara con el calor de tu piel. Luego, aplícala con movimientos suaves y ascendentes desde la base del cuello hacia la mandíbula. Nunca arrastres la piel hacia abajo porque cada gesto cuenta. Elevar siempre ayuda a acompañar a la piel en lugar de luchar contra ella. El calor de las manos permite que la crema se funda con la piel, ayudando a retener la hidratación que el cuello tanto necesita. El masaje suave estimula la circulación y favorece el aporte de nutrientes, devolviendo poco a poco esa sensación de vida en la piel. Puedes realizar este cuidado cada noche o al menos 4 veces por semana. Guárdala lejos del calor excesivo y recuerda que la constancia, más que la cantidad, es la clave para cuidar la piel madura con inteligencia. Si tienes más de 60 años, este sencillo ritual nocturno puede convertirse en un verdadero gesto de cuidado consciente. Muchas cremas reafirmantes para el cuello pueden costar alrededor de 70 euros o incluso más, y aún así no logran lo que una hidratación constante y bien sellada puede ofrecer. Con la crema Nivea le das a tu piel exactamente lo que necesita para mantenerse suave, elástica y con un aspecto más firme. Lo ideal es realizar este cuidado cada noche, siempre que tu piel lo tolere bien. Con el paso de las semanas, la diferencia comienza a sentirse más que a verse. La piel empieza a responder, se siente más firme al tacto, las líneas finas se suavizan y ese aspecto seco y frágil se transforma en una textura más flexible, más cómoda, más viva. Y lo mejor de todo es que no se trata de un producto costoso que se agota en pocas semanas, sino de algo accesible que con constancia puede marcar una diferencia real. Ahora hablemos de las manos, porque las manos cuentan historias y lo hacen sin decir una sola palabra. Puedes tener una rutina facial impecable, pero si tus manos están secas, arrugadas y con esa textura frágil tan característica, revelarán tu edad incluso antes de que hables. Piénsalo un momento. Tus manos han estado contigo en cada etapa de tu vida. Han sostenido, trabajado, limpiado, cuidado y amado. Han dado décadas de servicio silencioso y sin embargo, rara vez reciben la atención que verdaderamente merecen. A diferencia del rostro, la piel de las manos tiene muy poco tejido graso que la proteja. También cuenta con menos glándulas sebáceas, lo que significa que pierde hidratación con mayor rapidez. Con el tiempo, esto provoca que la piel se vuelva más delgada, deshidratada y arrugada. A esto se suman años de exposición solar, lavados frecuentes, productos de limpieza y el simple desgaste de la vida diaria. No es casualidad que las manos sean una de las primeras zonas en mostrar signos visibles de envejecimiento. Pero aquí llega la buena noticia. Si además notas zonas más oscuras, manchas o un tono apagado en el dorso de las manos, puedes incorporar un paso previo muy sencillo. Aplica unas gotas de limón únicamente sobre las áreas con manchas
o piel opaca, nunca en toda la mano. Déjalo actuar durante aproximadamente 30 minutos y luego enjuaga con agua, retirando completamente el producto. Seca con suavidad, pero no dejes la piel totalmente seca. Manténla ligeramente húmeda, porque ahí comienza la verdadera diferencia. Después de este paso, dedica unos minutos a un ritual nocturno que puede transformar la textura de tus manos con el tiempo. Toma una cantidad adecuada de crema Nivea y caliéntala ligeramente entre las palmas hasta que se vuelva más flexible y fácil de trabajar. Luego comienza el masaje de forma consciente y ordenada, desde el antebrazo, subiendo hacia el codo y continuando hacia las manos. En el dorso de las manos y los dedos, realiza movimientos circulares suaves, insistiendo en las zonas más secas o marcadas. No es un gesto rápido, es un momento de cuidado. Este tipo de masaje no solo ayuda a distribuir el producto, sino que también estimula la circulación y favorece que la piel reciba mejor los beneficios de la hidratación. La crema Nivea actúa formando una capa que ayuda a retener la humedad, especialmente importante después del contacto con el agua. Si lo deseas, puedes complementar este ritual con guantes de algodón suaves y limpios. Este paso ayuda a mantener el calor natural del cuerpo y crea un entorno ideal para que la piel absorba mejor la hidratación durante la noche. Mientras duermes, la piel entra en su fase de reparación. Con la hidratación bien sellada, las manos comienzan a recuperar suavidad, elasticidad y un aspecto más uniforme. Al despertar, la sensación es clara. La piel se siente más flexible, más lisa, más cómoda, como si hubiera descansado contigo. Con el uso constante, este ritual puede ayudar a mejorar la apariencia de la textura, suavizar zonas ásperas y dar un aspecto más cuidado a las manos. La hidratación constante mejora la forma en que la piel refleja la luz, devolviéndole ese brillo saludable y vital que con el tiempo parece apagarse. Y lo mejor de todo es que este pequeño gesto cuesta prácticamente nada, pero los resultados se sienten como si vinieran directamente de un tratamiento de spa. Tus manos han cuidado de todo y de todos durante años. Este es el momento de devolverles un poco de ese cuidado. Ahora hablemos del área debajo de los ojos porque, siendo honesta, es uno de los primeros lugares donde el tiempo empieza a dejar sus huellas. Puedes beber toda el agua que quieras y probar innumerables cremas, pero si la piel debajo de los ojos no está bien hidratada y protegida, esas líneas finas se profundizan antes que en cualquier otra zona del rostro. La razón es sencilla: la piel debajo de los ojos es extremadamente delgada y delicada, mucho más que la del resto de la cara. Tiene muy pocas glándulas sebáceas, por lo que no logra mantenerse hidratada por sí sola. Cada gesto diario, entrecerrar los ojos, reír o sonreír, se va acumulando con los años. Cuando esta zona se seca, las líneas finas y las patas de gallo no solo aparecen, sino que se marcan con mayor facilidad. Aquí es donde la crema Nivea se convierte en una aliada silenciosa pero poderosa. No necesitas una crema para el contorno de ojos que cueste cerca de 180 € ni una rutina complicada con muchos pasos. Solo necesitas entender cómo usar bien lo que tienes. Por la noche, después de lavar el rostro, seca la piel con suavidad, dando pequeños toques con la toalla, sin frotar, especialmente en la zona de los ojos. Este detalle es fundamental porque la fricción puede debilitar aún más esta piel tan delicada. Si tienes un sérum o una crema específica para el contorno de ojos, este es el momento de aplicarlo, aprovechando que la piel está limpia y preparada para recibir tratamiento. Una vez que ese producto se haya asentado, toma una cantidad mínima de crema Nivea, aproximadamente del tamaño de un grano de arroz. Utiliza el dedo anular, que ejerce menos presión, y aplícala con pequeños toques suaves debajo de los ojos, comenzando desde el lagrimal hacia el exterior. No frotes ni estires la piel, solo deposita la crema con delicadeza, como si proteges una zona extremadamente frágil. Lo que ocurre después es discreto, pero muy eficaz.
La crema Nivea actúa como una capa final que ayuda a sellar la hidratación y los activos del producto que aplicaste antes, evitando que se evaporen durante la noche. Mientras duermes, la piel entra en su fase natural de reparación. Se activan los procesos de regeneración celular y el mantenimiento del colágeno, y este entorno protegido permite que todo funcione mejor. Al despertar, la diferencia se siente. La piel está más suave, con un aspecto más relleno, y las líneas finas se ven menos marcadas. No es un cambio instantáneo de una sola noche, pero con un uso constante, una pequeña cantidad cada noche, las arrugas se suavizan progresivamente y la zona debajo de los ojos comienza a verse más luminosa y descansada. Piénsalo cómo arropar suavemente tus ojos antes de dormir, dándoles un descanso reparador. Un consejo importante: si tienes hinchazón, no apliques más cantidad de la necesaria. Una capa muy fina es suficiente. No se trata de cubrir en exceso, sino de sellar la hidratación. Estás usando algo simple, accesible y respetuoso con la piel. Sin ingredientes agresivos ni rutinas complejas, solo constancia y resultados que se construyen con el tiempo. Hablemos de las líneas de la sonrisa. Esas arrugas suaves alrededor de la boca que permanecen incluso cuando la sonrisa ya se ha ido. A menudo se les llama líneas de risa, pero con el paso del tiempo dejan de aparecer solo cuando reímos y comienzan a quedarse de forma permanente. ¿Por qué ocurre esto? Porque la piel alrededor de la boca es una de las zonas más expresivas y móviles del rostro. Cada palabra, cada gesto, cada bocado implica un movimiento constante. Con los años, ese movimiento repetido, junto con la disminución natural de colágeno y elasticidad, empieza a marcar pequeñas hendiduras en la piel, y cuando esa piel está seca o mal hidratada, esas líneas se profundizan con mayor facilidad. Imagina una tela, cuando está flexible y bien hidratada, vuelve a su forma original, pero cuando está seca y rígida, cada pliegue se queda marcado, la piel se comporta exactamente igual. Aquí es donde la crema Nivea entra en juego. No necesitas un rellenador de líneas que cueste más de 100 euros, ni una mascarilla nocturna con una larga lista de ingredientes. Un pequeño toque de crema Nivea, usado con constancia, puede generar una diferencia real. La forma correcta de aplicarla es sencilla. Por la noche, después de limpiar el rostro, seca con suavidad sin frotar y deja la piel ligeramente húmeda, nunca completamente seca. Ese pequeño detalle es clave, porque muchas personas cometen el error de aplicar el producto sobre la piel totalmente seca, perdiendo gran parte del beneficio. Toma una capa muy fina de crema Nivea y aplícala sobre las líneas de la sonrisa con movimientos circulares suaves y ascendentes. No tengas prisa. Dedica entre 30 segundos y 1 minuto a este masaje. Esa estimulación ligera ayuda a activar la circulación local y le da a la piel un pequeño entrenamiento diario, al mismo tiempo que ayuda a retener la hidratación. El resultado no es inmediato, pero sí auténtico. Con el paso de las semanas, al mantenerse hidratada y flexible, la piel comienza a suavizar esas líneas. Ya no se ven tan marcadas ni tan profundas. La zona se siente menos tirante, más elástica, y el rostro recupera una sensación de frescura y comodidad. En esencia, es lo mismo que buscan muchas cremas nocturnas costosas: hidratar, proteger y aportar un efecto de relleno visual, pero sin perfumes añadidos ni precios elevados. Y hay algo importante que siempre vale la pena recordar: las líneas de la sonrisa no son un defecto, son huellas de alegría, de risas y de experiencias vividas. Suavizarlas no significa borrar tu historia, sino permitir que tu piel se sienta más cómoda y cuidada. Con solo unos minutos cada noche, este sencillo ritual con crema Nivea ofrece a la piel la hidratación que necesita para que tu sonrisa destaque sin que las líneas se lleven toda la atención.
Hablemos ahora de una zona que muchas mujeres olvidan, pero que revela el paso del tiempo con la misma claridad que el rostro, la piel alrededor del pecho. Esa piel fina y delicada que con los años comienza a perder firmeza, a mostrar pequeñas arrugas y a verse más flácida, especialmente al despertar. Si alguna vez te has mirado al espejo por la mañana y has notado esa textura arrugada en esta zona, como si la piel hubiera quedado marcada durante la noche, no es casualidad. Durante horas mientras duermes, la piel permanece comprimida, especialmente si duermes de lado. Cuando esa piel está deshidratada y con menos colágeno, esas marcas dejan de ser temporales y empiezan a permanecer. La razón es clara. La piel alrededor del pecho tiene menos glándulas sebáceas, produce menos hidratación natural y está expuesta al paso del tiempo sin recibir el mismo cuidado que el rostro. A esto se suma la gravedad, la pérdida progresiva de elastina y los movimientos diarios. Todo esto hace que la piel pierda su capacidad de volver a su forma original. Aquí es donde entra un ritual simple pero eficaz. La combinación de crema Nivea con vitamina E puede convertirse en un apoyo importante para esta zona olvidada. No se trata de cambiar la estructura de la piel, sino de mejorar su hidratación, su flexibilidad y su aspecto general. Por la noche, después de limpiar la piel, asegúrate de que esté limpia y ligeramente húmeda, nunca completamente seca. Este es un detalle clave, porque muchas personas aplican los productos sobre la piel totalmente seca y pierden gran parte del beneficio. Toma una pequeña cantidad de crema Nivea y añade unas gotas de vitamina E. Mezclarlas suavemente entre las manos hasta obtener una textura uniforme. Luego aplica la mezcla con movimientos ascendentes, desde la parte inferior hacia arriba, trabajando toda la zona alrededor del pecho. No arrastres la piel hacia abajo. Elevar siempre ayuda a acompañar la piel y no a forzarla. Insiste en las áreas donde notes más sequedad o textura irregular. Dedica al menos 1 o 2 minutos a este masaje. Este tiempo permite estimular la circulación y ayuda a que la piel reciba mejor la hidratación. La crema Nivea actúa reteniendo la humedad, mientras que la vitamina E aporta protección frente al daño externo. Durante la noche, la piel entra en su fase de reparación natural. En este entorno hidratado puede recuperar parte de su suavidad y flexibilidad. Con el paso de las semanas, la piel comienza a sentirse menos tirante, más uniforme y con mejor aspecto. Este ritual no busca cambios inmediatos, sino mejoras progresivas. La constancia es lo que marca la diferencia. Con el tiempo, la piel se siente más cómoda, más cuidada y con una apariencia más saludable. Y recuerda, no es la cantidad de producto lo que transforma la piel, sino la constancia en el cuidado diario. Y por último, hablemos de una parte del cuerpo que ha sostenido tu vida entera en silencio: las piernas y, especialmente, los pies. Han caminado contigo durante décadas, han soportado peso, esfuerzo, jornadas largas, y aún así muchas veces son los más olvidados. Talones agrietados, piel áspera, durezas que aparecen poco a poco hasta volverse incómodas, incluso dolorosas. No es solo estética, es una señal clara de que la piel necesita atención. Con los años, la piel de los pies pierde elasticidad y capacidad de retener hidratación. La presión constante al caminar, el roce con el calzado y la falta de cuidado hacen que esa piel se vuelva más gruesa, más seca y propensa a las grietas. Cuando no se hidrata correctamente, esas pequeñas fisuras pueden profundizar y convertirse en un problema mayor. Aquí es donde un ritual sencillo puede marcar una gran diferencia. La combinación de crema Nivea con aceite de ricino crea una mezcla rica, densa, ideal para reparar la piel seca y agrietada. No necesitas productos costosos ni tratamientos complicados, solo constancia y una técnica correcta. Por la noche, antes de acostarte, lava tus pies con agua tibia y secarlos con cuidado, sin dejar humedad entre los dedos.
Luego toma una cantidad generosa de crema Nivea y añade unas gotas de aceite de ricino. Mézclalos entre las manos hasta que se integren bien. Aplica esta mezcla en todo el pie, insistiendo en los talones, la planta y las zonas más secas o agrietadas. Masajea con movimientos firmes pero lentos, como si quisieras devolverle vida a cada parte del pie. Dedica al menos 1 o 2 minutos a este masaje. Este paso no solo ayuda a que el producto penetre mejor, también estimula la circulación y relaja después de todo el día. Después, ponte un par de calcetines de algodón. Este paso es clave. Los calcetines ayudan a mantener el calor natural del cuerpo, creando un entorno perfecto para que la piel absorba la hidratación durante toda la noche y evitando que el producto se pierda en las sábanas. Mientras duermes, la piel comienza su proceso de reparación. La crema Nivea ayuda a retener la hidratación y el aceite de ricino aporta una sensación más nutritiva y protectora. Con el paso de los días, la piel empieza a suavizarse, las grietas se ven menos marcadas y los pies recuperan una textura más flexible y cómoda. Al despertar lo notarás. La piel se siente diferente, menos tirante, más suave al contacto. Y con constancia, este pequeño ritual puede transformar completamente el aspecto de tus pies. Si has llegado hasta aquí, quiero saber algo de ti. Escribe en los comentarios. Tengo mis calcetines listos si vas a empezar esta rutina esta misma noche, porque a veces el cambio no empieza con algo grande, sino con un gesto pequeño que decides repetir cada día. Y ahora que ya te he mostrado los 7 usos más poderosos de la crema Nivea, tengo que revelarte algo que puede cambiarlo todo, porque puedes aplicar este producto cada noche. Puedes ser constante, puedes tener la mejor intención del mundo y aún así no ver los resultados que esperas. La razón, un error silencioso que muchísimas personas cometen sin darse cuenta. Y no es usar poca crema, tampoco es olvidar una noche. El verdadero problema está en la forma en que la aplican. Muchas personas se ponen Nivea sobre la piel completamente seca, como si bastara con extenderla y esperar un milagro. Pero Nivea no funciona de esa manera. Su mayor fuerza no está en hidratar por sí sola, sino en ayudar a retener la hidratación que la piel ya tiene o la que has aplicado antes con un sérum, una crema ligera o simplemente con la humedad que queda después de limpiar el rostro. Cuando la piel está totalmente seca no hay nada que sellar, no hay agua que proteger y entonces la crema se convierte solo en una capa pesada, sin aprovechar su verdadero potencial. Ese es el primer gran error. El segundo error es aplicar demasiada cantidad, pensando que más producto significa mejores resultados. Y no, cuando usas demasiado, la piel no se siente mejor cuidada, sino saturada. En zonas delicadas como el contorno de ojos, las líneas de la sonrisa o el cuello, el exceso puede resultar incómodo y hacer que abandones la rutina. El tercer error es frotar la piel con fuerza al aplicar el producto. Muchas mujeres, sin darse cuenta, arrastran la piel hacia abajo, masajean con presión excesiva o frotan con prisas, especialmente en zonas frágiles. Pero la piel madura no responde bien a la brusquedad. Necesita lentitud, delicadeza y movimientos ascendentes. Otro fallo muy común es olvidar el protector solar al día siguiente, sobre todo si has usado limón en manos o manchas específicas. Puedes hacer un ritual perfecto por la noche, pero si al día siguiente exponer la piel al sol sin protección, estás borrando con una mano lo que intentamos construir con la otra. También está el error de no ser constante. Muchas personas prueban Nivea 2 noches, se miran al espejo esperando una transformación inmediata y al no verla abandonan. Pero la piel no cambia por un gesto aislado, cambia por repetición, por cuidado, por disciplina suave. Y hay un último error que casi nadie menciona: usar la crema correcta, pero en la zona equivocada o sin adaptar la cantidad. La piel debajo de los ojos no necesita lo mismo que los talones, el cuello no necesita lo mismo que las manos. La inteligencia está en ajustar, no en aplicar todo igual.
Así que si de verdad quieres que estos 7 usos funcionen, recuerda esto. No se trata solo de tener Nivea en casa, se trata de saber usarla con intención, porque muchas veces no falla el producto, falla el pequeño hábito invisible que lo arruina todo. Y ahora quiero leerte a ti. ¿Cuál de todas estas combinaciones sientes que conecta más contigo? ¿La del cuello, las manos, el contorno de ojos o tal vez el ritual para los pies? Déjalo en los comentarios y escribe cuál vas a empezar hoy mismo. Y si este contenido te ha ayudado, regálame un like, porque eso me dice que quieres que siga compartiendo más rituales simples, reales, y que de verdad funcionan con el tiempo,